Atentos a este dato. El año pasado la Basílica del Pilar recibió más de 4,5 millones de visitas. Es el principal reclamo turístico de Aragón. De hecho, es el lugar por el que más turistas pasan a lo largo del año. Un tipo de turismo, el religioso, que también tiene su nicho de mercado y que cada vez cuenta con más adeptos. Para que se hagan una idea, aquí el año pasado se celebraron 470 bautizos y casi 50 bodas. Un edificio que no solo es el epicentro del turismo en Aragón, sino que también lo es de todos los acontecimientos importantes que ocurren en la ciudad de Zaragoza. Don Joaquín, deán del Cabildo de Zaragoza, encantada. Igualmente. Ya hemos dicho que pasan por aquí millones de personas cada año. ¿De dónde son los turistas que más se adentran en la Basílica? Podríamos decir que de todas las partes del mundo. Por ejemplo, el punto álgido fue el año 2017. El grupo más numeroso fueron 138 grupos de Estados Unidos. ¿138 grupos de Estados Unidos? Que fueron 5.600 peregrinos. Don Joaquín, aquí también se celebran muchas bodas, sí, muchos bautizos. ¿Hay lista de espera? No, vamos a ver, yo cuando los novios me dicen, es que me han dicho que hay mucha lista de espera. No, lista de espera hay pues en la pescadería. Aquí hay fechas ocupadas y fechas libres. Joaquín, esto es muy grande. ¿Cuánta gente trabaja en la Basílica del Pilar? Directamente aquí en la casa, a distintas horas, unas 20 personas. Entiendo que también hará falta reformar de vez en cuando, porque es que aquí hay mucho donde reparar, no porque está en buen estado. Siempre se ha dicho pero que... entiendo que esto es como una casa, que de vez en cuando se fastidia la persiana. Más que una casa. Dicen que esto es más largo que las obras del Pilar. Es verdad. O sea, quiere decir que aquí estás permanentemente en mantenimiento. Tengo entendido que el año pasado, en los últimos años, han invertido unos 700.000 euros. Sí. ¿Qué se suele arreglar? ¿Qué es lo que más se daña? Fundamentalmente hay temas de limpieza, hay temas de mantenimientos, reparaciones. Hay muchos lugares sagrados en la Basílica. Este es uno de ellos. Este sería el corazón. Aquí se venera la columna que la Virgen entregó al apóstol Santiago aquella noche del 2 de enero del año 40. ¿Es cierto esto de que se ha reducido un 5 centímetros la piedra por los besos? Aquí está. Aquí está. Doy fe de que hay un agujero importante. Y luego, por si hubiera dudas, el desgaste y aquí también de los pies, pues aquí aparece también, ¿no? Don Joaquín, este es el acceso para poder llegar hasta la Virgen. Hasta el camarín de la Virgen, sí. Porque va demorado hoy. Estamos en Cuaresma. Normalmente el color del manto coincide con el color litúrgico. Todos los días se le cambia el manto. Una vez. Hay días que 3. Pues hasta 3 veces se le cambia el manto en un día. Porque hay distintas solicitudes. Es decir, yo puedo pedirle mañana que le ponga un manto rojo. Si es un manto, no. Si es un manto pues de un grupo, de una asociación, de una entidad. Vale, por ejemplo, pues, que conmemoran su día, por ejemplo. Claro. Vale. Y cuando vienen los turistas, esos 4 millones de turistas, y se plantan aquí... Nosotros los canónigos tenemos un privilegio, y es que cuando celebramos aquí misa, al ver a la gente, en la cara leemos. ¿Y qué lee usted en la cara? Pues todo tipo de emociones. Gente alegre, gente que sufre, que viene aquí a descargar sobre la Virgen. En la cara lo dice todo, pero no se puede expresar con palabras. Don Joaquín, yo me he quedado con la historia, con las anécdotas del manto. Sé que tienen muchos, centenares, ¿no? Sí, en torno a 600. Pues como soy muy curiosa, voy a verlos, que he quedado con un capellán. Adelante, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente. Capellán, muy buenos días. Muy buenos días. En este lugar se esconde uno de los secretos mejor guardados de la Basílica, que es el manto de la Virgen. ¿Cuántos hay? Nos estamos aproximando a los 600. ¿600 mantos? La mayoría se guardan en toda esta calajera. Debido a ese número resulta pequeña. Estamos buscando también lugares para poder guardarlos. Ir guardándolos. ¿Puedo tocar? Es que nunca he tocado el manto de la Virgen. Cuando era muy pequeña, pero ya no me acuerdo. ¿Están hechos de oro? Porque claro, yo veo este color. Concretamente está bordado en oro. ¿Esto lo encargan ustedes? ¿Son donaciones? Todos son donaciones a la Virgen. ¿Miden todos lo mismo o no? Prácticamente sí. Podrán variar en algún centímetro. Esto es alucinante, qué cantidad
de mantos, de colores. Este es concretamente de principios del siglo XIX. ¿Y está hecho de oro también? También está hecho de oro. Lo regaló la reina María Cristina. Este fue de la reina María Cristina. Concretamente. Capellán, ha sido un placer, muchas gracias. Voy a seguir conociendo la basílica, me voy a la torre. Encantado. Gracias. Le dejo cuidando los mantos. Hola, Jesús, días, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias, responsable efectivamente. de la visita a la torre. Sí. ¿Te importa que me una? Súbete. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Turistas? Sí. Bueno, Jesús, ¿cuánto dura el viaje? Poquito, son segundos lo que subimos. ¿Segundos? Esto sube rápidamente. Esto da un poco de impresión, ¿eh? Sí, es lo primero que dice la gente. ¿A cuántos metros nos deja? Yo os dejo habitualmente a 75 metros, que es donde empieza la visita. Vale, sí que además creo que la torre mide como 95. Correcto, hasta la cúpula, hasta el final. ¿Cuántos turistas pasan por aquí cada día? Diariamente 100, más o menos. O sea que esto al cabo del año es Esto al mucha cabo de- gente. sí, correcto. ¿Y qué es lo que más les sorprende? Tú cuando estás aquí con ellos, ¿qué dicen? Pues habitualmente lo que más les fascina es la parte de arriba, que lógicamente es mucha más, da más visibilidad a toda Zaragoza. Ay, llegamos a la cima, me siento como si hubiera coronado el Everest. Por fin, ¿verdad? Qué sensación, ¿eh? verdad. ¿Tú llevas mucho trabajando aquí? Algo. Ya llevo un mes. Cuando te dijeron, vas a trabajar, pero en lo más alto de la Basílica del Bueno, Pilar. no me lo creía. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Yo voy a seguir a ver cómo bajo estas escaleras. Muy bien. Que tengo un poco de vértigo. Bueno, pues despacito, que es como mejor. Despacito, Sí. pero vale la pena, que lo sepan. Tienen que venir aquí, que vale la pena. Hola María Jesús. Hola, ¿qué tal? Encargada de Buenos vender días, sí. las medidas, las cintas de Sí. la Virgen. ¿Por qué compra alguien una medida? Porque quiere la protección de la Virgen. Esto es lo mismo que si tú te llevaras un manto de la medida de la Virgen. Mide lo mismo. Lo mismo. 36 centímetros 36 y medio, ¿no? Sí. ¿Pero cuál es el que más suele comprar la gente? El que más La llama bandera de atención. España, sí. ¿Cuántas cintas podéis vender en un día? Pues es un dato muy relativo. Puede ser un día que sea en un rato 100 y luego no hacer nada en una hora y luego, no lo sé, es que es una cosa muy relativa. Es emblemático venir a Zaragoza y no llevarse una cinta de la Virgen. Vamos, y todo el mundo que se entera que estás en Zaragoza, ya que estás en Zaragoza, tráeme una cinta de la Virgen. ¿Cuál es su origen? ¿Cuántos años tiene esta tradición de Pues regalar la tradición cintas? que Mira, haya registro escrito desde el siglo XVII. ha sido un placer conocer todos los lugares, todos los rincones de la Basílica del Pilar. Me voy a llevar unos cuantos para mis compañeros Me de Aragones parece muy Ohio, bien. que si no me van a regañar. Me parece estupendo. Me llevo uno de cada color, aunque el color no Vale. sea importante, yo me llevo uno de cada Vale. uno para que estén ¿Uno de cada? representados. Venga. Gracias. Muy bien, gracias a ti.